Internet de la Universidad del Quindío. De nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para continuar con los videos del curso de Programación 1 Lenguaje C, específicamente en la tercera parte del tema de arreglos. Además, en este video se presenta un bonus que es la lectura de archivos CSV, especialmente para desarrollar el proyecto final de mis estudiantes este semestre, primer semestre del 2020. De nuevo les recuerdo que antes de continuar con las partes 2 y 3 del tema de arreglos y de los temas de los videos siguientes, es muy importante que la persona que está asistiendo a estos videos se sienta cómoda con el tema de arreglos porque ya los ha trabajado resolviendo los problemas del libro. Una vez hecho esta advertencia, entonces continuamos. Ya hemos visto en videos anteriores cómo podemos declarar un arreglo de un tamaño determinado, en este caso 30, utilizar nuestras funciones leer enteros de la biblioteca arreglos UQ, leerlos y luego imprimirlos a través de otro procedimiento de nuestra biblioteca llamar imprimir enteros. Hagámoslo con un número más pequeño, 5. Vamos a compilar, lo ejecutamos y vemos cómo efectivamente él nos comienza con el valor número 1 de 5, entonces colocamos cualquier número, ahí está, cualquier es número, perfecto, y vemos cómo se imprime. Hasta ahí todo bien. Pero hay un detalle importante. Aquí de antemano usted tiene que saber que van a ser 5. Pero ¿y si yo no supiera? Si yo tuviera ese conocimiento, pero cuando el programa está en ejecución, no antes de, o sea, cuando estoy construyendo el programa, ¿qué hago? Entonces hay varias formas de hacerlo. La primera sería hacerlo así, que yo declaro una variable n, le pido al usuario que me ingrese un valor de en un entero, ingrese la cantidad de números, declaro el arreglo con este n y aquí quiero hacer una salvedad. Esto no siempre se puede hacer en C, esto se puede hacer después del estándar C99 en 1999, en donde existe algo que se llama array de longitud variable. Sin embargo, a pesar de que esto funciona, si vemos lo compilamos acá, lo ejecutamos y él nos pregunta cuántos quiero y yo digo 8, mire que aquí empieza a preguntarme los de números del 1 al 8, no hay problema. Ojo que no todos los compiladores soportan el estándar. Ahí está, perfecto. No todos los compiladores soportan este estándar y además, no es muy recomendable hacerlo así por cuestiones de velocidad, dado que este LBA adiciona código interno al código de nuestro, por cuestiones de seguridad, dado los valores máximos, ¿sí? Aunque es mucho más fácil de leer, eso sí se le abona. Entonces, en otras palabras, a pesar de que esto es soportado desde 1999 en el estándar C99, no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer con algo que se llama arreglos dinámicos. Entonces, vamos para allá. Un arreglo dinámico no es más que un arreglo que se crea en el momento que se necesita y se destruye en el momento en que ya no se necesita. Entonces, hacemos el mismo ejercicio. Le pedimos el valor de n, tal cual como lo hicimos aquí. Solo que aquí de una vez declaramos el valor, y ojo que algo que tampoco me gusta a mí, declarar instrucciones y otra vez declaración. No, yo prefiero por orden, todas las declaraciones van arriba. Entonces observe acá, las declaraciones están arriba. Yo declaro un puntero y una variable n. Acá no es un puntero, sino un arreglo de tamaño n. Una diferencia, y n. Entonces yo declaro mi puntero, perfecto, y declaro n. Le pido al usuario, de las dos declaraciones aquí, le pido al usuario que me dé un valor de n, perfecto. Y esto ya lo voy a explicar, pero esto en últimas es, créeme un arreglo de ese tamaño. ¿Listo? Una vez que ya está creado, pues lo uso como leer común y corriente, imprimo común y corriente, y al final no se me puede olvidar liberar la memoria. Es decir, yo le pido al sistema, deme tanta memoria, él me la da, por eso es dinámico, y al final yo le digo muchas gracias, yo le devuelvo su memoria. Si uno no hace la liberación correctamente y el programa sigue funcionando y tiene ciclos donde esa instrucción mala que está dentro de los ciclos, pues llegará el momento donde ese programa consume toda la memoria disponible del computador y va a fallar. Entonces, muy importante es, se solicita memoria y una vez que ya no se necesita más esa memoria, se libera. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto es, en pocas palabras, deme tantos bytes de memoria. Pero ¿cómo saber cuántos bytes son? Pues yo necesito un arreglo de tamaño n de qué tipo de dato, de entero. Entonces yo ya había explicado esto en otro video. Deme el tamaño de un entero para este compilador. Entonces me va a decir, por ejemplo, 4. Entonces 4 lo multiplico por n, que es el número de números enteros que yo quiero, y eso me da el tamaño del arreglo. Esto es simplemente algo que se llama un molde, que es el resultado de este malloc, me lo convierte a un puntero entero.
Si yo fuera a utilizar un arreglo booleano, flotante, entonces tendría que poner primero que el puntero es flotante, poner float aquí, poner float aquí, de resto sigue igual. Vamos primero que este nos funcione. Entonces lo compilamos, lo ejecutamos, podemos decirle 7 y empezar a meter los números. Y efectivamente funciona. Entonces esta es la forma que vamos a utilizar. ¿Listo? A pesar de que esta funciona desde 1999, no la vamos a recomendar. Vamos a usar esta, que es la memoria dinámica. Pero aquí hay un detalle. En la práctica, aquí funciona bien, ¿cierto? Es un poquita memoria, los computadores de hoy en día tienen suficiente, entonces no hay problema. Pero en la práctica hay que verificar si el resultado de esta función no es diferente de null. Porque si es null, quiere decir que usted pidió la memoria, pero el sistema no tiene memoria suficiente. Entonces la variable es null. Entonces hacer esto estaría mal. Entonces para eso es esta nueva versión. Hacemos lo mismo, solo que esta vez vamos a solicitar la memoria, vamos a preguntar si es null. Si es null, entonces vamos a utilizar esta función para imprimir un error. Y terminamos con exit 1. Como estamos en el main, podría ser return 1, que sería, recuerden que siempre decíamos return 0 para decir que termina bien. Entonces esta vez return 1 es para decir que terminó mal, con una falla. O simplemente en cualquier parte del programa, si decimos exit 0, pues se termina el programa. Entonces, si no hay memoria, pues el programa termina, chao. Si sí hay memoria, entonces ahora sí hacemos la lectura, la impresión y liberamos. Pues no vamos a liberar afuera porque si está afuera es porque no hay memoria, ¿cierto? Él puede venir acá, no hay memoria y se termina. Entonces vamos a hacerlo aquí adentro. Algunos programadores omiten esta parte y dejan esto alineado acá. ¿Por qué? Porque ellos argumentan de que si es verdadero dice exit y se sale. Perfecto. Pero, aunque ellos tienen razón en ese aspecto, lo vamos a hacer así mejor, ¿cierto? Todo bien claro, porque si en algún momento a usted se le olvida esta instrucción, el error sale, pero como estas instrucciones estarían por fuera del if, él de todos modos va a intentar leer e imprimir. Entonces, para evitarnos algún inconveniente, algún olvido, no sé qué, vamos a dejarlo acá, ¿sí? Correcto. Pero esta instrucción, estarnos acordando de esto no es muy interesante, ¿cierto? A pesar de que uno ya lo entiende, de que aquí va el puntero de qué tipo es y aquí iría el tipo de dato, lo vamos a encapsular. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a declarar en nuestro arreglos.h o q.h esta nueva línea, en donde nosotros decimos, defina la macro dimensionar y recibe un tipo y una cantidad. Y él reemplaza, cuando él vea esto, lo va a reemplazar por esto. Mira, el tipo, no importa lo que yo escriba acá, se va a poner acá, asterisco, malo, la cantidad que yo ponga aquí la pone aquí, multiplicando size of tipo. Entonces mire que yo ya puedo convertir esta línea, que se vuelve un poquito extraña, la puedo convertir en algo como esto. Yo le digo dimensionar, entonces mire este programa. Yo declaro una n, un tamaño y una regla. Yo declaro dos punteros, un puntero a entero y un puntero a float. Borro pantalla. Le pido al usuario que me dé el tamaño de n. Ahora dimensiono un arreglo, es decir, creo un arreglo de enteros de tamaño n. Y mire tan bonito, dimensiono un arreglo de float de tamaño n. Esto en realidad ya sabemos que es ¿qué? Lo que dice este señor que está acá. Es exactamente, él coge esto y es como si lo hubiéramos puesto acá. Este tipo se pone aquí y se pone aquí. Y esta cantidad es esta n que está acá. Y esta en la línea inferior, entonces va a ser algo similar, solo que ahora tipo es float, entonces se pone acá. Entonces, en lugar de acordarnos de escribir todo esto, pues si utilizamos nuestra arreglos.uq.h, podemos usar simplemente la palabra dimensionar. Y aquí especificamos el tipo de dato del arreglo que queremos. En lugar de escribir todo esto, pues hacemos esto. Pero ya sabemos que esto es una macro que se convierte en esto. ¿Listo? Bueno, entonces de aquí en adelante nos olvidamos de estas instrucciones y lo hacemos con dimensionar. Ahora, si usted viene del curso de la Universidad del Quindío de Lógica, recuerda que en Lógica trabajamos también en los algoritmos dimensionar para crear arreglos. Solo que ya no indicamos el tipo, pero ahora sí necesitamos hacerlo. ¿Qué hacemos? Pues hacemos lo que les dije ahora. Si A es null o B es nulo, es decir, si en alguna de las dos solicitudes no había memoria, entonces saca el error con P error y termina el programa. Si no, entonces leemos leer enteros de A, leer reales con B,
dejamos un espacecito, imprimimos el arreglo de enteros, imprimimos el arreglo de A y liberamos A y liberamos B. Ok, vamos a ver si funciona, compilamos, perfecto, ejecutamos, entonces mira acá, ¿cuántos? Vamos a hacerle poquitos, 4, entonces 4 números enteros, entonces vamos a poner cualquier número, perfecto, y otro más. Ahora, 4 números reales, listo, y el último, perfecto, y ahí están los valores que acabé de ingresar. ¿Listo? Recordemos que este imprimir reales lo hace siempre a 2 decimales. Por si coloca más decimales, pues se va a dar cuenta. Entonces mire cómo ahora con la biblioteca ya podemos ir haciendo programas cada vez más pequeñitos, más interesantes y encapsular lo de la memoria dinámica con esta instrucción. Recordemos, esa instrucción sería esta que está acá. Es una macro que me reemplaza cuando yo coloque dimensionar por toda esa línea. De aquí en adelante nos olvidamos de ella. Cuando veamos matrices, vemos cómo usar dimensionar también con unas modificaciones para crear matrices, pero eso será un tema posterior. Muy bien. En esta parte, entonces vamos a ver cómo podemos utilizar dimensionar para crear un arreglo de donadores de manera dinámica. Bueno, todo esto ya lo vimos, toda esta parte de las constantes, aquí por ejemplo usamos la constante de 5, pero si no fuera esta, sino dinámico, entonces lo podemos hacer así. Venimos acá, lo mismo, pedimos el valor de n, que es la cantidad de donadores, declaramos ya no un arreglo, sino un puntero a donador, y mire cómo le decimos a él, a este puntero, igual a dimensionar, donador y n. Hacemos la verificación, si hay memoria no hay problema, leemos esos donantes, dejamos un espacio e imprimimos, y liberamos. Exactamente lo mismo, o sea, no importa si es entero, float o una estructura como un donador, debe funcionar. Vamos a compilar, vamos a ejecutar, vamos a decir que son simplemente 3 donadores, entonces aquí es Juan, 16, tipo de sangre A positivo, pongamos Ana, 12, AB negativo, 3, ¿no? Entonces pongamos Diana, pongamos 39, pongamos B negativo. Entonces veamos cómo aquí, vemos aquí cómo los imprime sin problema. Si hubiéramos dicho en el momento de ejecutarlo que no son 3 sino, no sé, 60, pues nos va a pedir los 60 datos de los donadores. Muy bien. Ahora, vamos para terminar este video, que es más corto, quiero mostrarles algo que va a ser muy importante, sobre todo para mis estudiantes de este semestre, que es con la lectura de archivos CSV. Lo primero es que tenemos que ver aquí algo. Yo puedo tener una hoja electrónica como esta en Google, Supermercado Buen Día, por ejemplo. Puedo tener acá el código de un producto, el nombre de la persona, puedo tener un descuento, puedo tener, por ejemplo, en este caso, el código de un producto, el nombre de un producto, ¿sí? El valor unitario, puedo tener compras con los datos que ya les menciono, bueno, cualquier hoja electrónica. Yo a esa hoja electrónica vengo aquí, le digo archivo, y le digo descargar, y le digo que me lo descargue como un archivo CSV, que sería esta opción que está aquí. Esto también se puede hacer en Excel. Yo puedo exportar una hoja electrónica a un CSV. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Que cuando lo exporte, tenemos que este sería la de donadores. Tengo una columna que se llama nombre. CSV quiere decir es archivo separado por comas. Entonces nombre, coma, edad, coma y tipo de sangre. Entonces aquí vienen los registros. Juan, coma, tiene 17, coma y es O positivo. Y es más, yo puedo manualmente, ahorita lo podemos hacer, escribir allí un nuevo donador. Entonces vamos a ver, aquí están los datos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Un programa que, dado este nombre, donadores.csv, que salió de una hoja electrónica, entonces no lo lea y no lo imprime en pantalla. Vamos a ver cómo se hace eso. Primero, veamos desde el principio. Programa para, bueno, aquí fue un pequeño error en el comentario. Vamos a leer un CSV. Vamos a incluir unas bibliotecas, ya le voy a ir explicando para qué las vamos usando. Muchas de ellas ya las hemos trabajado, por no decir todas. Declaramos unas constantes para el nombre, 30, para el tipo de sangre, 10, y creamos nuestra estructura de donador. ¿Listo? Perfecto. Nombre, edad y tipo de sangre. Esto ya lo hemos venido en estos videos trabajando. Vamos a crear una nueva función que se llama abrir archivo. Y aquí aparece esto nuevo. Esto es para indicar que ella va a intentar abrir un archivo y si funciona, nos va a entregar un puntero a un archivo. ¿Listo? Le vamos a indicar a esa función el nombre del archivo. Perfecto. Ahora,
Como ya vimos en este video, yo puedo crear arreglos dinámicos, pero necesito la cantidad con la que yo quiero crear, o sea, el valor de n. Entonces aquí vamos a crear una función que se llama cantidad de líneas. Recordemos que en nuestro archivo CSV, todas estas son las líneas del archivo, pero no me interesan todas. Me interesa, la primera no me interesa, ¿cierto? Sino las que están ahí hacia abajo. Estas son las que me interesan. Entonces vamos a crear una función que diga contar líneas. Yo le doy el nombre de un archivo y él me dice cuántas líneas hay. Vamos a crear un procedimiento que llama leer donadores, donde yo le doy el nombre del archivo, le doy el arreglo donde yo quiero que me quede la información y la cantidad. Y él va a ese archivo y me lee la cantidad que yo creé. Perfecto. Y estos ya los conocemos. Imprimir donador e imprimir donantes, que es el arreglo, sin el índice, ¿no? Este es el que los imprime todos. Entonces mira el programita como es de chévere. Declaro un puntero donador y un tamaño n. Perfecto. Borro la pantalla. Le pido a mi función que me diga cuántas líneas tiene el archivo donadores CSV y le quito una. ¿Por qué? Porque estoy omitiendo los títulos. O sea, él me va a decir, tiene tantas líneas, ¿sí? Tantas líneas, pero la primera no. La primera la vamos a ignorar. Muy bien. Entonces viene acá y va a dimensionar, es decir, va a crear un arreglo a donadores, perfecto, de tamaño n, que es el número de líneas menos 1. Vamos a preguntar si pudo crear el arreglo. Si no lo pudo crear, pues da error y sale el programa. Y si sí, vamos a llamar a nuestra función leer de este archivo los donadores y son tantos. Y después los vamos a imprimir y vamos a liberar la memoria. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo leemos? Entonces, primero, ¿cómo lo abrimos? ¿Cómo abrir un archivo en C? Yo le doy el nombre, él declara una variable aquí de tipo puntero archivo y le dice fopen. Fopen es la instrucción en C para abrir un archivo. Le digo el nombre y le digo que es de solo lectura. Vamos a leer. Aquí se usan otras letras, pero lo veremos cuando veamos el tema de archivos para poder escribir. Aquí es solo lectura. Igual que sucede con el malloc, yo tengo que verificar si él pudo leer. Si el archivo no existe, entonces esto da null y dice que error de lectura y el programa termina. Si ve que estoy en una función y este exit hace que el programa termine. Si él no termina, entonces retorna el puntero al archivo. Perfecto. Eso hace leer archivo. ¿Qué hace con cantidad de líneas? Véanlo acá. Ese leer archivo lo expliqué porque aquí está. Entonces por eso vamos a ver. ¿Qué hace contar líneas? Mire, tenemos un puntero en archivo. Tenemos una cadena, en este caso de 255 caracteres. Tenemos una variable cantidad. Entonces yo le digo a él, ábrame el archivo. Yo sé que si falló, el programa terminó y salió un error. Pero si esta variable continúa es porque sí se pudo abrir el archivo. Entonces yo digo cantidad de líneas es igual a 0 y utilizo la función fgets. Fgets es una función de C que me permite leer de un archivo las líneas. Entonces yo le digo aquí fset, léame una línea y guárdemela aquí, en esta variable. Acá le tengo que especificar el tamaño. Recuerde que ya habíamos visto fgets por allá cuando vimos cadenas. Y esto me permite es que no vaya a leer más de la capacidad de la cadena. Y acá yo le indico de dónde quiero leer el archivo. En aquel entonces leíamos del estándar in, del teclado. Pero ahora lo estamos haciendo de un archivo. ¿Cuál archivo? Pues el que viene acá, de abrir archivo. Él simplemente pregunta si la longitud de la línea es mayor a 2, la cuenta. ¿Por qué? Porque yo puedo tener aquí al final unos enter así. Estas no las va a contar, no me interesan esas. Me interesan estas que tienen información. ¿Listo? Démoslo ahí si quieren, no hay problema que eso no los va a contar. Entonces, mientras la longitud de esa línea sea mayor a 2, las cuenta. El digue, y cuando este amigo ya deje de ser diferente, o sea, sea igual a null, entonces sale, cierra el archivo, importante. Si yo lo abro, tengo que cerrarlo, cierro el archivo y retorno la cantidad. Perfecto. Entonces este amigo abre y me dice cuántas líneas son. Ya no nos queda sino leerlo y es esto que está allí, no más, vea. Estas son las de imprimir que ya las vimos en otros videos. ¿Qué hace la de leer? Mira acá. Declaramos un puntero en un archivo porque necesitamos abrir el archivo. Declaramos la línea como lo hicimos arriba. Y declaramos 3 punteros. Campo nombre, campo edad y campo sangría. Ya vamos a ver para qué. Y una variable que me controla el ciclo. Abro el archivo, como lo acabo de explicar. Leo una línea. Esta línea que leo la estoy ignorando, que es la de donde están los títulos. Entonces leo esa línea y ya no hago nada con ella. Importante. Ahora, este renglón sobra, que está aquí, justamente aquí. Es que lo voy a hacer con while y después me cambié. Entonces decimos for. Decimos i igual a 0. Y para i menor a cantidad, es decir, un ciclo que se va a repetir la cantidad de veces que dijimos que habían allí registros. El contador de i más más.
Leemos una línea, perfecto. Pero ojo con esto, si usted ve acá, esto está separado por comas, entonces está el nombre de la persona, coma, la edad, coma. Entonces vamos a usar la coma para separar los campos y para eso se necesita strtoc, que ya lo habíamos visto por ahí al principio del curso, pero que lo utilizamos para anular el salto de línea. Y yo le dije en ese entonces que el strtoc era aún más interesante que solamente eliminar el salto de línea. Entonces, ¿cómo es más interesante? Mire acá. Yo digo que el campo nombre es el resultado de hacer strtoc sobre la línea y coma. Esto me retorna lo que hay de la primera coma a la izquierda, me retorna esto. ¿Listo? Entonces, ese precisamente es el campo del nombre. Si yo vuelvo a ejecutar strtoc, pero esta vez con null, no con línea, sino con null, y le pongo una coma, él quiere decir, a partir de aquí de donde quedó, busca la siguiente coma, esta. Y este 38 es el que me devuelve. Entonces, ese señor es el que queda en campo de edad. Y vuelvo y ejecuto la misma línea con null y me busca la siguiente coma. En este caso no hay, pero al no haber me entrega este señor que está aquí. ¿Listo? Entonces ya tengo los tres campos. El campo nombre, el campo de edad y campo... Ojo que esos son punteros a cadenas. Entonces viene acá. Si los tres son diferentes de null, quiere decir que es una línea completa. Es decir, tiene nombre, edad y tiene además el tipo de sangre. Si por alguna razón alguien borra este archivo y le borra alguna información, pues alguno de estos campos va a estar en null, entonces no va a funcionar. Si los tres campos son diferentes de null, entonces ahora sí, yo copio el campo nombre al nombre de la estructura de donador. Copio el tipo de sangre al tipo de sangre de la estructura. Y ojo con esta función de C. Como esto que está acá era una cadena, yo tengo que convertir, a TOI es convertir a entero, esa cadena al campo de edad que es entero. Y listo, eso es todo lo que hay que hacer. Entonces yo le doy el arreglo y cada vez que hace una iteración en el for, entonces este señor cambia, donador y, donador y, donador y la información que le da de la línea se guarda en ese registro y da la vuelta y da la vuelta y da la vuelta. Perfecto, si lo compilamos y lo ejecutamos, vemos cómo el programa lee todo el archivo, todos los datos de ese archivo. ¿Sí? Vamos a cambiar algo, Esteban de 38, entonces si yo cierro esto, vengo aquí a mi archivito y digo que no, que Esteban no es de 38, que es de 28. Grabo y vuelvo y ejecuto el programa. Entonces él debe decir que ahora Esteban es de 28. Entonces mire que no es complicado cómo leer un archivo CSV teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, que cada línea en la que tiene información, los campos están separados por coma. Cuando él lo lee por primera vez es una cadena, de hecho la línea entera es una cadena. Entonces yo utilizo tres punteros para llegar a la información que me interesa con ese strtoc y luego si necesito copiar eso a un campo de la estructura, lo hago con ese strcopy porque es una cadena y si es un dato numérico, pues lo convierto con atoy si es entero o con atof con f si es flotante. Muy bien. Entonces yo espero que la persona que está asistiendo a estos videos practique todo esto, haga que funcione el programa en su computador y pueda jugar con ellos con distintos CSV y ver qué sucede cuando eso lo hace. Puede leer varios archivos simplemente cambiando el nombre del archivo que quiere leer. ¿Listo? Bueno, solamente aquí lo dejo aquí para que pueda pausar el video. ¿Sí? Yo cambio acá el nombre por otro CSV y él lo va a leer. Hay que tener que la estructura que va a utilizar para guardar la información sea coherente con la estructura CSV que va a leer. ¿Listo? Bueno, por ahora entonces me despido. Muchas gracias por su atención y un feliz día.